normal, que su función es transportar oxígeno en el torrente sanguíneo. Ahora vamos a analizar como las reacciones bioquímicas que ocurren dentro del eritrocito relacionados con las vías de la pentosa fosfato. ¿Qué es la vía de la pentosa fosfato? En la parte central se pone su función antioxidativa o su forma que mitiga el estrés oxidativo. ¿Qué especies reactivas de oxígeno conocemos? Por ejemplo, acá se coloca el peróxido de hidrógeno. Acá se coloca, por ejemplo, un ion OH. Y acá se coloca otro oxígeno con estos puntos de acá están indicando como electrones libres, ¿no? Y estos ROS o especies reactivas de oxígeno se caracterizan porque tienen alta reactividad química. Y esta alta reactividad química daña los componentes celulares. Ahora, ¿cómo evitamos que estos componentes, estas especies reactivas de oxígeno nos afecten? Esto nos afecta, está relacionado con el metabolismo de la glucosa. La glucosa tiene dos opciones cuando entra a una célula. Normalmente cuando la glucosa entra en la célula puede seguir la vía de la glicólisis o puede seguir la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Cada uno tiene un determinado fin, ¿no? Entonces, la vía 1 es la vía de la glicólisis, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado. La vía de la glicólisis entra una molécula de glucosa y termina saliendo 2-piruvato. Esa es la vía de la glicólisis. Pero también la glucosa tiene otra opción. Dependiendo de las necesidades metabólicas, podría seguir la vía 2, que es la vía de las pentosas fosfato. ¿Qué ocurre en la vía de las pentosas fosfato? Esta glucosa 6-fosfato va a pasar por una serie de reacciones donde primero interactúa esta enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una enzima muy importante en la vía de las pentosas fosfato, y con ayuda de este NADP oxidado va a producir NADPH, que es justo una de las dos funciones de la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Una función importante es producir NADPH. La otra función importante es recuperar el glutatión, ¿no? Para evitar este estrés oxidativo por los ROS, ¿no? Los ROS generan este estrés oxidativo. Entonces, esta enzima glutatión reductasa utiliza como un cofactor a este NADPH y por medio de este cofactor esta enzima es capaz de recuperar el glutatión oxidado al glutatión reducido, y este de acá es el que nos protege. Este de acá, este GSH o glutatión reducido, nos protege de los ROS. Ahora, ¿qué es lo que estamos sabiendo acá? Que como este es un eritrocito, ¿qué de particular tiene el eritrocito? Que es abundante en hemoglobina, y esta hemoglobina también, como cualquier proteína o como cualquier componente celular, es susceptible a la oxidación por los ROS. Entonces, ¿qué le ocurriría si no está bien controlado? Podríamos producir una hemoglobina, se podría oxidar y se desnaturaliza. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina se desnaturaliza? Forma como cuerpos de inclusión. Dentro del eritrocito la hemoglobina se encuentra desnaturalizada, precipita, se vuelve insoluble, ya no es funcional, y eso lo conocemos como cuerpos de Haynes. Esos son los cuerpos de Haynes. Y luego esto va a hacer que la hemoglobina hacerla porosa, la debilita su membrana y luego se va a romper, es decir, va a haber hemólisis, ¿no? Entonces cuando ya no hay esta hemoglobina, podríamos decir que hay anemia, ¿no? La persona tiene anemia. ¿Y la persona producto de qué podría tener anemia? Uno podría ser por este lado, ¿no? ¿Por qué podría aumentar el estrés oxidativo? ¿Qué causas aumentan el estrés oxidativo? Uno puede ser alguna infección, ¿no? Un microorganismo, algún hongo, alguna bacteria. Podría ser que una persona se infecte. Por ejemplo, vamos a ver más adelante un ejemplo de malaria, ¿no? Que es un tipo de protozoo común en Perú. Luego, ciertos fármacos también hacen que aumente el estrés oxidativo, ¿no? Por eso normalmente los fármacos te los recomiendan solo por ciertos periodos, ¿no? Dicen 5 días y no se recomienda más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque podría aumentar el estrés oxidativo. Y hay un ejemplo particular de ciertos alimentos que también aumentan, como las habas. Estos son las habas, ¿no? Comer habas podría aumentar el estrés oxidativo también. Esto es el favismo, ¿no? Todo eso podría aumentar y llevaría a este daño, ¿no?
¿Y por dónde podría venir otro daño relacionado con la vía de las pentosas fosfato? Sí, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por algún trastorno genético, una mutación, podría llevar a una disminución de la actividad. Y si esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está bloqueada por alguna mutación o algún trastorno, entonces ya no se produciría este NADPH, ¿no? Y si no se produce este NADPH, ya no se regeneraría. Entonces de esa manera también podrían explicar una deficiencia a nivel de esta enzima me llevaría a un aumento de ROS. ¿Por qué? Porque ya tendría menos de este producto, menos de este glutatión reducido. Entonces hay que diferenciar también, porque luego lo vamos a ver un poco más adelante, y no hay que confundir el NADPH, que es diferente en función al NADH. Son parecidos, ¿no? Son parecidos en nombre, uno es NADP y el otro es NADH, pero tienen funciones completamente diferentes, no están relacionadas uno con el otro. Entonces en el examen capaz yo le puedo poner NADH, ¿no? y relacionarlo con la vía de las pentosas fosfato, y no está relacionado para nada, no está relacionado. La diferencia entonces está acá, ¿no? Digamos que en estructura, si veo la estructura de la molécula química se parecen, pero en función son diferentes. Entonces el que está relacionado con las vías de las pentosas fosfato es el que estamos hablando, NADPH. Este está relacionado con la vía de la pentosa fosfato. ¿Y el NADH con qué estaría relacionado? ¿Con qué ruta metabólica? ¿Con glicólisis? Sí, puede ser con glicólisis. Vamos a poner que es glicólisis. Sobre todo por algo que se da después de la glicólisis, ¿no? Que es el ciclo de Krebs. Pero está relacionado, va por ahí más o menos. Y entonces ambas son rutas diferentes, ¿no? La vez pasada explicamos que uno era catabólica y la otra era anabólica. ¿Cuál es la...? Entonces la vía de las pentosas fosfatos, ¿cuál de los dos es la catabólica? ¿Qué significa catabólica? Que se degrada, que es degradativa. ¿Cuál de las dos es degradativa? ¿La vía de las pentosas fosfato o la glicólisis? Glicólisis. Glicólisis es la vía, vamos a decir que es catabólica. Entonces la vía anabólica sería esta, ¿no? Una vía anabólica es una vía de síntesis. Entonces este NADPH, que actúa como un cofactor o como una coenzima, va a ayudar a la síntesis de ciertas moléculas. Por ejemplo, síntesis de ácido graso, síntesis de colesterol, síntesis de nucleótidos, síntesis de neurotransmisores. Para eso todo sirve el NADPH, ¿no? Si pongo el NADH no sirve para nada de esto, ¿no? No sirve para nada de esto. El P hace una gran diferencia. Y también estaba relacionado con el metabolismo de fármacos, sobre todo por esta enzima y por la parte protectora del glutatión. El glutatión, el GSH, es muy importante en la protección. Entonces, vamos a definir entonces que la vía de las pentosas fosfato, esta vía de las pentosas tiene dos funciones. ¿Cuál es la primera? Obtener NADPH. Esta es la primera función, obtener NADPH. ¿Cuál es la otra función? Vamos a ver qué es la función de síntesis. La función de síntesis sobre todo estas biomoléculas. Vamos a ver una por una. Y ahora les he colocado un caso para que puedan tomarle foto, puedan compartirlo y puedan tener una idea de cómo será una pregunta, ¿no? Tengan tener idea de cómo será una pregunta. Sobre todo para los que han asistido, ¿no? Sobre todo para los que han asistido. Este es un paciente de 25 años, consulta por ictericia,
orina oscura, fatiga intensa, tras haber tomado un antibiótico por una infección urinaria.